Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a la conferencia magistral sobre un tema sumamente importante. Como ustedes saben, las guías en general son una serie de pautas que se dan para orientar al médico en lo que es prevención, diagnóstico, manejo en líneas generales. Y estas guías pueden ser dadas para enfermedades crónicas y para las enfermedades agudas, para enfermedades crónicas no transmisibles, para enfermedades crónicas transmisibles. Se puede dar en diferentes casos, pero a través del tiempo tenemos algunos problemas con las guías, porque cada país tiene sus guías, cada región tiene sus guías, cada enfermedad tiene sus guías, y el médico comienza a entrar en confusión. Si bien las guías, vuelvo a repetir, se originaban para orientar, muchas veces terminan desorientando porque uno no sabe qué guía seguir para determinados aspectos. Estas guías usualmente son preparadas por gente considerada como experta en el tema y siempre en relación a los últimos trabajos que se puedan estar realizando en dichos temas. Pero también hay que considerar que en el tiempo aparecen una serie de trabajos que van cambiando a veces conceptos y que no solamente cambian en conceptos hacia lo positivo, sino algunas veces hacia lo negativo. O sea, uno retrocede cuando aplica muy rápido los conceptos nuevos que aparecen en las guías. Una patología que es muy importante en general en todos los países y que se ha ido desarrollando mucho es las patologías de enfermedades crónicas no transmisibles. Y a pesar de que son muchas, hay tres que destacan definitivamente, como son la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia. Y estas guías han ido cambiando en el tiempo. Y ese es el tema que vamos a abordar ahora, que es el de la evolución de las guías de tratamiento de la diabetes, de la hipertensión y de la dislipidemia. Y para eso tenemos un invitado de honor, al doctor Juan Luis Salgado Loza. Juan Luis es especialista en medicina interna como casi todos nosotros. Él se formó en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza de la Seguridad Social de México. Él actualmente es el vicepresidente del Colegio de Medicina Interna y es el próximo presidente de ahí. Y desde ya es bienvenido acá al Perú y esperamos tenerlo no solamente ahora, sino en un futuro. Él es miembro de SOLAMI, o sea, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, y también es miembro del American College of Physicians. Él también tiene un máster en Administración por la Universidad de las Américas. Y no quiero seguir leyendo el currículo porque creo que es más interesante lo que nos va a decir en los siguientes minutos. Doctor Salgado. Ya, listo. Bueno, realmente muchas gracias, doctor Penny, por la presentación tan amable y agradable. No hay más currículum, por eso no puedo decir más. Entonces, quiero agradecerle muchísimo al comité organizador de la Asociación Peruana de Medicina Interna, particularmente al doctor James Gutiérrez, que nos hizo el favor de invitarnos. Ha sido una experiencia muy agradable estar acá junto con mi esposa y con el resto de los mexicanos que venimos con mucho gusto. He conocido personas muy agradables, ahí veo a Alberto, a Pascual, al doctor Akaki, que lo acabo de conocer. Bueno, realmente ha sido una experiencia muy agradable estar acá y muchas gracias por la invitación. Por favor, doctor Penny, voy a necesitar firmado el acuerdo de que para que vuelva otra vez, para que no se nos olvide. Y bueno, entrando en materia, les diría que cuando se me ocurrió empezar a ver esto de la evolución, realmente no sabía en lo que me estaba metiendo.
he leído muchas guías de muchos países, se han hecho muchas cosas, pero cuando ya empiezas a ver la cantidad de material que hay, entonces tienes que tomar una decisión, ¿no? Esto que vamos a hacer ahora es única y exclusivamente el tratamiento, por favor, porque tocaremos algunas cosas de diagnóstico y cosas así, pero nos vamos a enfocar en cuestión terapéutica, porque bueno, obviamente los cambios en cuanto a la fisiopatología de las enfermedades se dan de manera muy acelerada. Ya escuchaban ustedes en días previos acerca de la farmacogenética, las prescripciones y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de que nosotros podamos ir avanzando en esta situación. Y bueno, primero les diré que no tengo ningún conflicto de interés para la presentación de esta plática. Y entrando en materia, ¿sí? Las guías terapéuticas en hipertensión pues tienen como base el hecho de limitar los factores de riesgo, ¿sí? Si ustedes ven, ahí está el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, que son muy importantes, no los únicos, pero muy importantes, y eso es una situación que se presenta en la hipertensión, que se presenta en la diabetes, que se presenta en la dislipidemia y que de alguna manera, bueno, obviamente está completamente asociado a la obesidad. Es claro que si nosotros tenemos como conocimiento los factores de riesgo, pues las guías tiendan a limitar lo que provoca estos padecimientos en aras de evitar el riesgo cardiovascular y la morbimortalidad consecuente. Esto que ustedes ven aquí es más o menos cómo se encuentra la hipertensión a nivel mundial, ¿sí? Entonces, pueden ver acá que nuestra región, ¿sí?, tiene entre el 30 y 32% de prevalencia de hipertensión. Y el África, bueno, pues es mucho mayor. Y la zona del Medio Oriente, pues es donde mejor están en cuanto a la frecuencia de hipertensión en sus regiones. Esto puede ser porque la gente simplemente no reporta o porque es la realidad, ¿no? Y Australia, que quién sabe por qué esté tan abajo, pero también nos habla de que la hipertensión, con un 30% global, 3 de cada 10 tienen hipertensión o la tendrán, o ya la tienen y no lo saben, que es lo peor. Y el mapa de abajo, vean ustedes que como este azul oscuro, aún en zonas muy desarrolladas, ¿sí?, es la cantidad de tratamiento real que se está dando. Entonces es claro que a pesar de todo, ¿sí?, las cosas no andan bien. Y algo que yo me pregunté cuando veía la guía de hipertensión es, hombre, y la dislipidemia y la de todo, oye, qué bueno que hacemos todo esto, pero la mortalidad no baja. Si la mortalidad sigue siendo igualita, y tomando en cuenta el crecimiento demográfico que existe, bueno, pues se mueren más cada vez por enfermedades cardiovasculares, primero a causa de muerte en el mundo, y todos estos trabajos están hechos en ese sentido. Todo empieza, en el caso de la hipertensión, en 1967, a través del estudio de los veteranos, y aquí quiero platicarles que vamos a dar un viaje por la historia de los últimos 80 años de la medicina, y muchos de ustedes van a recordar cosas, y otros las van a ver por primera vez porque están muy jovencitos, y otros vamos a decir qué errores cometía. Pero bueno, son errores inocentes porque, déjenme decirles que todas las guías están basadas en la evidencia. Todo esto es medicina basada en evidencia siempre. Es lo que mencionaba el doctor Penny. Surgen nuevos conocimientos, suben nuevas publicaciones y en ese momento se tienen que corregir las guías. Porque la intención efectivamente es dar eso, aunque parezca redundancia, una guía. No significa que lo tengamos que participar a pie juntillas, ¿sí? Y al final del día, todos los países hacemos consensos, todos los países hacemos encuestas y todo este tipo de cosas, tratando de buscar una guía que siempre al final del día va a estar muy asociada o muy parecida a las guías mayores. ¿Cuáles son las guías mayores? Pues las guías americanas, las guías europeas y, por supuesto, para el caso de Europa, las guías españolas que se han vuelto muy importantes, ¿sí? Nosotros estamos en México haciendo nuestro esfuerzo, seguro en Perú lo mismo, pero la mayoría de estas tienen como base las guías
que yo llamaré mayores. Entonces ustedes vean que lo que ellos encontraron es que cuando le dabas tratamiento a los pacientes, que está aquí abajo, ¿sí? No, creo que ahí no se ve, aquí está el apuntador. Entonces que cuando le dabas tratamiento, aquí hay un fantasma. Entonces cuando le dabas tratamiento al paciente, ¿sí? Bajaban las cifras de presión y cuando no se lo dabas estaban altas, lo cual en este momento es completamente claro. Pero en ese momento, 1967, ¿sí? Que si ustedes recuerdan eran, fume usted no importa que esté embarazado, péguele al alcohol hasta que se canse, no pasa nada, ¿sí? Y entonces los programas de salud eran patrocinados por las marcas de cigarros, ¿sí? Hay por ahí una serie que se llama Mad Men, que si ustedes la ven van a ver perfectamente bien cómo está la historia del tabaquismo de manera muy simple, ¿no? Entonces, para ese momento era algo, no hombre, mira, si le damos un tratamiento y entonces, pues la presión baja, ¿no? Pues está muy bien. Pero en ese momento no se sabía que la mortalidad podía cambiar. Entonces, vean ustedes cómo la presión diastólica, si tú, aquí en el placebo, como no se movía ni un poquito, mientras que cuando le das tratamiento tenías una diferencia, una baja importante, ¿sí? De 43-29 sistólica diastólica contra nada, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí empiezan las cosas y dicen, hombre, pues algo está sucediendo acá, ¿sí? En este mismo estudio en el 67 encuentran todavía mejor, ¿no? Acá se mueren 4 cuando no les dé tratamiento, aquí no se muere nadie. Y en el total tenían ellos 29 eventos graves contra nada o contra muy poquitos. Y entonces la gente, los médicos, que muchos de ellos ya no nos acompañan, ¿sí? No aquí, pero sino en la vida, empiezan a pensar que el tratamiento antihipertensivo era importante, ¿sí? Vean ustedes nuevamente cómo se ve el efecto muy claro, que pueden parecer estudios muy elementales, pero que dieron pauta a todo lo que nos estamos viviendo hoy, ¿sí? En 1970, ¿sí? Ya avanzando unos añitos, ¿sí? Me disculpo por agacharme un poco, pero es que ya mi visión no es tan buena. Lo que encontraron es que, ¿sí? Podían empezar a clasificar que había eventos asociados a la hipertensión, ¿sí? Y que asociado también a esto, ellos tenían una asociación, valga la redundancia nuevamente, entre lo que podía suceder entre tratados y no tratados, y entonces se genera la asociación entre tratar una enfermedad disminuye los riesgos, y en este caso los riesgos cardiovasculares. Y esta fue la piedra angular, y es la piedra angular de todas y cada una de las guías de las que vamos a hablar. Entonces vean ustedes, cuando tú le dabas tratamiento en una exposición a 10 años, como si no se lo dabas, pues se morían y morían y morían y morían y morían, si fueran blancos o negros, porque estos son estudios en Estados Unidos, pero si le das tratamiento, las curvas de mortalidad disminuían de manera súper importante. Después aparece el primer JNC, el Joint National Committee para Detección, Evaluación y Tratamiento, que fue la primera guía en el 1977 de la que tuvimos conocimiento. Y entonces ahí, lo primero que decían es, si tú le tomas la presión arterial a alguien, debes de poder saber a dónde lo vas a llevar, qué le vas a dar, cómo lo vas a poner. Y todos los pacientes que tengan una presión diastólica, ojo, mayor a 105 milímetros de mercurio, diastólica mayor a 105, puedes pensar en darle un tratamiento, o deben ser tratados. Si ustedes veremos un poco, unos minutos adelante, cómo esto cambió. Entonces, de este 105, ¿sí? Todas las personas que estén entre 90 y 104, vamos, piénselo, tal vez requieran algún tratamiento. De 105 para arriba de diastólica, por supuesto el tratamiento, de 90 a 104, piénselo, ¿sí? Y no había una conciencia clara, aún en el Joint Committee, de que debía tratarse esto. Porque a pesar de que fue de las primeras guías, ellos todavía no lograban tener una evidencia científica donde dijera que tú le dieras tratamiento,
significaba que el paciente tenía una menor mortalidad. En ese momento no lo existía y por lo tanto eran muy laxos en cuanto a esta situación, ¿no? Entonces, quiero destacar esta frase de aquí abajo que dice: el tratamiento para pacientes con presión alta debe incluir planes que faciliten el control a largo plazo. Entonces yo recuerdo que el doctor Germán Villarreal, que fue un cardiólogo muy connotado en México y que fue el primer curso médico al que yo fui cuando era estudiante, no estoy tan viejo pues, pero ya tiene algunos años, se trataba estrategias para hacer que el paciente no deje su tratamiento. Porque lo que teníamos en ese momento eran vasodilatadores directos, bloqueadores ganglionares y cosas así, que tenían una gran cantidad de efectos secundarios. Entonces teníamos que convencer al paciente de que usted no siente nada por la presión, cuando se tome el tratamiento sí va a sentir muchas cosas, pero se lo tiene que tomar. Entonces era una circunstancia muy compleja decirle eso al paciente y por eso formaba parte primordial y sigue formando parte primordial el apego. Lo que pasa es que en ese momento el apego era todavía más difícil de hacerlo porque ni siquiera había campañas de prevención primaria ni mucho menos. Entonces ustedes pueden ver acá cómo lo que se planteaba era este tipo de cuadro en donde, disculpe, me voy a pasar acá, es que verdaderamente cuesta un poco de trabajo. Entonces, si todos los pacientes que tengan más de 120 hasta arriba, hay que darles tratamiento. Pero los que no tengan 120, independientemente de lo que esté sucediendo, pueden o no darle tratamiento. Y la situación acá es que no se consideraba a la presión sistólica como algo relevante, única y exclusivamente a la presión diastólica. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando acá era que no se consideraba más que ese único efecto. Y entonces esto que para algunos era, oh, qué bonita escalerita, para la mayoría de los que estamos aquí es un gran recuerdo. Estoy seguro que todos nos fuimos a dar la vuelta a cuando nos decían stepped care. Primero el diurético, luego le agregas ahí un beta bloqueador, y luego te vas a un ganglionar, y luego te vas hasta la guanetidina, ¿no? No sé si alguno de ustedes tuvo guanetidina. Y entonces, pues obviamente había una muy pobre adherencia al tratamiento, ¿sí? Y entonces aquí lo que había eran 3 grupos de tratamiento. Uno que era cuando tenías más de 106 milímetros de mercurio de diastólica, entre 106 y 129, y el grupo 3 cuando estabas arriba de 130. Pero todo el que estuviera de 105 para abajo básicamente no era hipertenso. Luego en 1980, ¿sí?, es la primera vez que se ve, que se demuestra que cuando se controla la hipertensión arterial se reducía la mortalidad por causas cardíacas. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. La hipertensión arterial leve ya es de 90 a 104, la moderada de 105 a 114 y la severa más de 114. Ustedes recuerdan, estábamos que 104 era normal, ¿sí?, y el tratamiento se daba arriba de 130. Entonces aquí ya las cifras empiezan a bajar y las metas son tener, por supuesto, a las personas en menos de 90 milímetros de mercurio, en las severas ni siquiera controlarlos, no dejarlos en 90 o 100, ¿sí? Y continúa el manejo, como les mencionaba, el stepped care, que era la base de todo esto, ¿no? Y se recomienda, se empieza a recomendar que baje de peso a las personas y que hay una reducción de sodio. Y en ese momento la reducción de sodio era 6 gramos diarios. 6 gramos diarios. Actualmente no son tantos, son muchos menos. Y había la primera mención en unas guías de lo que es la hipertensión sistólica. Lo que en ese momento es la hipertensión sistólica aislada, cuando las personas tenían una presión sistólica mayor de 160 y la meta era ponerlos entre 140 o 160. O sea, no eran objetivos muy importantes, pero sí era que hubiera una reducción. Luego de eso, en el 84, ven ustedes, avanzamos, la clasificación vuelve a cambiar. Esta clasificación ahora ya dice que la presión normal está abajo de 85 milímetros de mercurio. En la diastólica se acuña el término alta normal,
que es de entre 85 y 89, y la hipertensión otra vez vuelve a bajar y ahora llegamos a 90, ¿sí? Ya estamos de 90 a 104. Y aparece la hipertensión sistólica, ¿sí? Esa hipertensión sistólica arriba de 140, se empieza a hablar de los normales borderline y de los hipertensos como tal, ¿sí? Y entonces empiezan a pensar que las cosas no eran tan sencillas, que no nada más era bajar la baja, sino que había que bajar la alta, o a veces bajar la alta, a veces bajar la baja. Y esto que era terapéutico, ¿sí?, continúa, ¿sí? Entonces pueden ustedes verlo ahí, ¿sí? Debe utilizarse una dosis completa de tiazídicos, siempre el tiazídico, pero se agrega que si no quieres empezar con tiazídicos, le des beta bloqueadores. Esa es una parte importante. Empiezan a haber un cambio para ir dejando de lado el uso del diurético y empezar a utilizar otro tipo de medicamentos con, por supuesto, mecanismos de acción diferentes. Si no lograbas el control, entonces le metías el tiazídico o le metías el beta bloqueador, dependiendo con lo que hubieras iniciado, y después de ahí te ibas a los vasodilatadores directos, como el caso del minoxidil o de la hidralazina, y acabas con la guanetidina. Como pueden ver, el armamentario de antihipertensivos que había en ese momento era verdaderamente básico. No había mucho de dónde tomarse, pero había que hacer algo por el paciente porque seguíamos viendo que caían como moscas, literal, ¿sí? Pero lo mejor de todo, ahí ya le dicen, oiga, no tome tanto, bájele usted al alcohol. Ya no solo era el sodio, ya no solo era esto, sino ya había que bajarle las grasas saturadas. En 1984 se empezó a hablar de grasas saturadas, se empezó a hablar del tabaco. Imagínense cómo se puso Philip Morris, que era el dueño de las tabacaleras en Estados Unidos. Inclusive se impulsó ahí ya el ejercicio, las terapias de relajación, el biofeedback, la meditación trascendental, en guías de tratamiento. Y se habla por primera ocasión en guías acerca de la emergencia y de la urgencia, que como ustedes pueden ver ahí, la emergencia es que debe tratarse en menos de 1 hora y la urgencia en menos de 24 horas. Y algo que todos, seguro todos los de mi generación hicimos, le pusimos una nifedipina sublingual al paciente, que después se demostró que provocaba y que aumentaba la incidencia de stroke, de infarto cerebral, pero en ese momento la guía decía, mire usted, hasta te decía, agarre una aguja, perfore la cápsula y póngasela debajo de la lengua, el famoso Adalat. Y ahí estábamos todos, llegó, pum, pónsela. Y después, oye, ¿qué le pasó? Creo que tuvo un accidente vascular cerebral. No sé. Pero resulta que se demostró que fue la nifedipina, ¿no? Y entonces seguía habiendo un gran énfasis en la adherencia. No era sencillo, y no es sencillo hoy tampoco, que el paciente se tome una pastilla todos los días de su vida. En ese momento eran 4 o 5, y entonces existía el paciente maraca, ¿no? O sea, con las maracas tomaban tanta pastilla que los movías y sonaban igualito que las maracas, ¿sí? El Steeped Care se hace un poquito más complicado, que esa es otra de las tendencias de las guías. Conforme van avanzando se vuelven más y más y más complejas de leer y más complejas de interpretar. Y entonces pueden ver ustedes aquí cómo, a pesar de los pesares, el elemento ya no era el diurético, era la terapia no farmacológica. Que esto es un hito importante porque hoy por hoy, no solo en esta guía, sino en todas las guías, lo primero que van a ver es que la recomendación número 1 es cambios en el estilo de vida, siempre. Y después de ahí, bueno, pues venían el diurético, el beta bloqueador y, oh sorpresa, todos los medicamentos disponibles en ese momento se vuelven medicamentos de primera línea, como el calcio antagonista y los inhibidores de enzima convertidora. Por supuesto, bueno, pues seguimos un poco en el Steeped Care, agregando medicamentos conforme se lograra el objetivo del paciente. Si se lograba con un medicamento, maravilloso, si era con 2, con 3 y así. Hubo un medicamento que ya no existe, que era el mibefradil, que fue una clase que apareció en las guías, inhibidor de canales T, era extraordinariamente bueno,
El único problema era que inhibía la acetilcoenzima A y entonces pues, era casi de te tomas la pastilla, pero todo lo demás no lo metabolizas, ¿sí? Entonces ven ustedes que en el 93 aparece otra clasificación, y ya en esta clasificación aparece que la presión sistólica tiene que estar abajo de 130 y que la presión diastólica normal era abajo de 85 y seguimos disminuyendo. Empezamos en 105, ya vamos en 85 y ustedes pueden ver cómo había toda ya una clasificación estadificando a la hipertensión. ¿Sí? Se crean los algoritmos, ya no es nada más una recomendación, sino empieza un algoritmo. Este es el primero que se encuentra, y en este lo que ustedes pueden ver es que lo que tenían que hacer era darle un cambio al estilo de vida, y después de ahí te vas a dar el diurético, el beta bloqueador o el inhibidor de calcio, etcétera, etcétera, a los cuales le tenías que incrementar la dosis, ¿sí? O no solamente incrementar la dosis, sino cambiarlo o adicionarlo, de tal manera que tú lograras el objetivo antihipertensivo. Y ven ustedes, en el 97, entonces se publica ya claramente cómo la mortalidad va en caída libre, lo cual es muy importante, ¿sí? En el Joint Committee 6 hay 8 Joint Committee, y en el 6 es hasta el 6 en el que se publica con claridad que la mortalidad cardiovascular con el tratamiento en todos los grupos étnicos estudiados sucede esto. Y se hacen ya los famosísimos metaanálisis que a finales de los 90, principios de los 2000 se hacen a pesar de que se hacían muchos años antes, aquí se hacen muy famosos. Y ven ustedes cómo lo que dice esta gráfica básicamente es mejor tratar que no tratar. Todos los estudios de este metaanálisis muestran que están a favor de tratamiento. Y no eran poquitas personas, están todos a favor de tratamiento, ¿sí? Y entonces ya era completamente claro para 1997 que la hipertensión mataba, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí existía la evidencia. Entonces, como ustedes saben, estamos en medicina basada en evidencia y esto es lo que nos está diciendo. Y entonces, bueno, pues obviamente vuelven vuelve un cambio en la trascendentalísimo en la hipertensión arterial, y ven ustedes ahora que se trata de tener menos de 80 de diastólica y menos de 120 de sistólica. Empezamos en 105 y sistólica no importante y ahora estamos ahí, ¿sí? Y la clasificación sigue variando, ¿no? Sigue yendo hacia abajo todas las cifras, porque cada vez que ellos veían cifras, veían que conforme más baja estuviera la presión, mejor era la limitante de la mortalidad, ¿sí? Y entonces, en este Joint Committee 6 se crean 3 grupos importantes en la hipertensión. Ya la cosa se vuelve un poquito más compleja, por decirlo así, que es el grupo A, que es un paciente que no tiene riesgos, el grupo B, que es un paciente que tiene un solo riesgo, que no sea diabetes. O sea, ¿cuál es un solo riesgo? Fumas, eres sedentario, estás obeso, ¿sí? Tienes un problema de dislipidemia, ¿sí? Pero no es diabetes. Y un grupo C, que son pacientes con riesgo o con diabetes. Y marcan que si no tienes riesgo, a pesar de que puedas tener cifras altas, pues lo primero que tienes que hacer, vean ustedes en el estadio 1, es estilo de vida, ¿no? O sea, vamos, y solamente cuando tenías 2 o 3 que son hipertensiones arteriales arriba de 95, ¿sí? Darles tratamiento. Diferente para el grupo C, con que a pesar de que estés normal, fíjense ustedes aquí, normal, cifras normales, grupo C, dale tratamiento. ¿Sí? En esa situación se da. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque estés normal, como tienes factores de riesgo, entre más baja esté tu presión, sin llevarlo a la hipotensión, por supuesto, se vuelve relevante. En el 97 también, bueno, pues obviamente ustedes pueden ver cómo el algoritmo se vuelve mucho más complejo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues en resumidas cuentas, este algoritmo lo que dice es, mira, ya no solamente tienes muchísimos otros medicamentos y de lo que se trata es de que bajes la presión arterial. Estoy yendo un poco rápido porque si no, no vamos a cubrir el objetivo. En el 2003, empieza ya a ser reconocida la presión sistólica como un factor de riesgo
cardiovascular más importante que la presión diastólica. La mayoría de nosotros pensamos que cuando el hipertenso tiene diastólicas altas, pues está en riesgo, y sí lo está. Pero cuando tiene las sistólicas está mucho más en riesgo. Y entonces, sí, había que hacer una situación. Entonces, todos los adultos mayores de 50 años con presión sistólica arriba de 140 tenían un factor de riesgo más importante cardiovascular que si tuvieran presión diastólica de 105. Y entonces se encuentra que el riesgo cardiovascular empezaba entre 115 y 75, y que por cada 20 de sistólica o 10 de diastólica se duplicaba el riesgo cardiovascular. De tal forma que las personas que tenemos más de 55 años, aunque seamos normotensos, tenemos un 90% de riesgo para desarrollar hipertensión. ¿Sí? Eso significa que aquí muchos vamos a caer bajo la bandera de la hipertensión. ¿Por qué? Porque tenemos 90% de riesgo. Entonces, el mensaje claro es, hay que hacer cambios en el estilo de vida. Empezando por mí, por supuesto, pero hay que hacer cambios en el estilo de vida. ¿Sí? Y por supuesto, bueno, pues hay que tratar de mantener la presión sistólica entre 120 y 139 y la diastólica entre 80 y 89, ¿sí? Para el 2003. ¿Sí? En este mismo siguen utilizándose los tiazídicos que han venido toda la historia que llevamos ya para este momento 45 años. ¿Sí? Pueden estar solos o pueden estar con los beta bloqueadores o con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de angiotensina. Era el momento en el 2003 cuando son lanzados al mercado estos, antes no habían aparecido en guías, ¿sí? Obviamente ya estaban comercializados, pero lo muy importante es, pueden ser todos utilizados como primera línea, no solo los diuréticos. Eso significa que el tratamiento que ustedes den a su paciente hipertenso básicamente está bien. ¿Sí? Ya no hay ese stipend care, se cambia el tratamiento personalizado, ¿sí? Empieza la tendencia hacia no todos los pacientes son iguales, ya había habido una clasificación, ya había habido diferenciales en cuanto a la presión, y ahora también el hecho de que las personas pues tenían podían tener una mayor facilidad en cuanto a qué medicamento darles, ¿no? Y aquí, como pueden ver, es bajar de 140 a 130 o de 130 a 80 cuando hay diabetes o enfermedad renal crónica. Y se decía que la mayoría de los pacientes necesitaban 2 o más productos para hacer esto, ¿no? Es muy efectivo el tratamiento, pero que algo que era importante era que nosotros teníamos que empatizar con el paciente. Aquí empieza a haber ya darle un lugar a la persona que tenemos enfrente para decirle, oiga, échele ganas, yo estoy con usted, verá que sí lo logramos. Y entonces hicieron estudios grandotes donde decían que si el médico era empático con el paciente tenía mejor respuesta al antihipertensivo y mucho mejor adherencia, ¿sí? Y por primera vez se admite que el juicio del médico está por encima de las guías. ¿Qué significa esto? Ustedes son los dueños del paciente, ustedes definen a quién le ponen qué, ¿sí? Independientemente de lo que digan las guías. En el comité 7, que es el último comité, vamos a llamarlo así, amplio, ¿sí? Aquí ya lo que se encuentra es que tenemos una nueva cosa, que es la prehipertensión, que está entre 120 y 139 de sistólicas, con 80-89 de diastólicas. Tenemos que estar abajo de 120-80 para ser normotensos. Esto es el último, el National Committee 7, ¿sí? Que fue, vamos a decirlo así, llegó el 8, pero el 8 es básicamente una corrección de esto. El estadio 1 de la hipertensión, que es como está ahora, está entre 140-90 y 159-99, ¿sí? O sea, la hipertensión leve, vamos a llamarlo así, puede llegar hasta un poco menos de 100, y por arriba de 100, pues ya es el estadio 2. Ya no hay tantos estadios, la cosa tiende otra vez a la simplificación, ¿sí? Lo que se busca y lo que es la recomendación actual es que se baje de peso con índices de masa corporal normal, porque se sabe que la presión baja entre 5 y 20 milímetros de mercurio solo con cada 10 kilos de peso de pérdida.
¿Sí? Hay que comer la dieta DASH, que básicamente es frutas, verduras, bajarle a las grasas, poco carbohidrato, y eso nos baja de 8 a 14 milímetros, y así, como ustedes pueden ver, la restricción de sodio. Vean cómo se vuelve a hacer muy laxa, no más de 6 gramos, o sea que los que somos saladitos, yo lo tengo hasta en el apellido, Salgado, entonces yo sí tengo, a mí que me avienten mis 6 gramos de sal, no pasa nada, porque si me como 7, entonces ya no bajo esos 2 a 8, ¿sí? Hay que hacer actividad física y eso es, yo creo que a veces es complejo, 30 minutos diarios, varios días a la semana, no 2, no 3, todos los días 30 minutos. Y yo hay veces que no dejo la cama, en fin. Y lo mejor de todo es 3 onzas diarias de whisky. Ahí dice, si tú te consumes 3 onzas diarias de whisky, te baja de 2 a 4 milímetros. Y mala noticia para las mujeres, solo pueden tomar 1,5 onzas. Eso es lo que dice ahí, miren, ahí dice, las mujeres la mitad. Entonces 1,5 onzas, poquito. Pero bueno, se establece esto. Vean cómo el algoritmo de tratamiento empieza con las modificaciones siempre en el estilo de vida. Después vienen ahí la decisión inicial de qué le das. Y entonces, dependiendo del estadio en que te encuentres a tu paciente, pues es lo que defines que debes de hacer. Y la realidad es que independientemente de cuál sea el estadio, lo importante de todo esto es que puedes elegir el antihipertensivo que tú quieras. Y si no logras la presión, entonces lo que tienes que hacer es aumentar las dosis primero y después agregar medicamentos. A diferencia de lo que se decía antes, no, aviéntale 3, 4, 5 o 10, no importa. ¿Sí? Vean ustedes cómo, ya no lo vean. ¿Sí? Vean ustedes cómo nuevamente el National Committee y avalado por muchos de los colegios americanos, ¿sí? Tienen tratamiento que es mejor para cada tipo de persona. Y entonces está aquí el diabético, está el que tiene altos riesgos coronarios, en fin, los recurrentes. Pero el tratamiento básicamente es el mismo para todos, ¿sí? Alguno a otro por ahí que pueda tener daños en el riñón. Por desgracia el tiempo no nos da espacio para analizarlo de manera muy puntual, pero bueno, lo importante es que sepamos que la tendencia a la personalización es muy importante. Y ustedes ven aquí, llegamos al Committee 8, que es el 2014, el último que ha aparecido, dado que no ha habido todo este tipo de comités, todo este tipo de cosas, se lanzan cuando hay una modificación relevante. Y entonces ahí lo que encontraron es que en de lo que se hable ya es de las evidencias. La evidencia, y como ustedes pueden ver, tenemos como evidencia A que la presión sistólica en los mayores de 60 años debe ser tratada sí o sí. Lo mismo sucede para los menores de 60 años con presión diastólica mayor de 90. Todas las demás donde dice E son de expertos y las B son evidencias con cierto poder, pero no tanto como una A. Y entonces pues ustedes pueden ver que hay diabéticos de mayores de 18 años con enfermedad renal, cuando llega no afroamericanos decía, si le pongo no negros estará bien. Entonces me leí una parte ahí, decía, bueno, lo que quieren los negros es ser llamados negros, entonces así será, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final del día, todos los pacientes tratados de acuerdo a su algoritmo, ¿sí? Están disponibles todos esos artículos y lo importante de todo eso es que, vean ustedes, sea el tamaño que sea el algoritmo, que esté larguísimo, todos dicen lo mismo, empiece con estilo de vida, sígale con, verifique las metas, dé una primera fase de tratamiento, verifique las metas, si no mejora, aumente las dosis, si sí mejora, déjelo como está, si no mejora con el aumento de dosis, aumente un medicamento. Pero al final del día, eso es lo que hace el comité. Y eso es la historia de la hipertensión durante los 40 años, espero haber sido muy rápido. Ahora, para el caso de la diabetes, algo que llama mucho la atención es que la gente de endocrinología, los diabéticos, son más organizados que los cardiovasculares, porque resulta que los cardiovasculares decidieron que estas son las mías, las americanas, y no le hago caso a las europeas. Yo decidí tomar las americanas, los europeos tienen, pero en el caso de la diabetes, desde el inicio, vean ustedes la gran prevalencia de diabetes que hay. Es realmente muy importante y lo esperado
¿sí?, es que va a seguir creciendo, específicamente para nosotros, para nuestra región, ¿sí? La idea es que hay un 24% de crecimiento y para Europa un 13%. Hay otros países con mayores problemas que son básicamente, acá, por desgracia acá, esperan que tengan hasta un 50% de incremento. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud, y que si son como en mi país, ellos tienen otros datos. Es que nuestro presidente así dice, cada vez que algo le dicen que no está de acuerdo, dice, yo tengo otros datos. Era un chiste local, pero por eso lo explico. Entonces, bueno, el manejo de la diabetes, el primer algoritmo que se dio conjunto de la ADA y la europea fue en 2006, ¿sí? Y ya desde ahí ellos lo que decían es, lo que tenemos que hacer es cambios en el estilo de vida. Siempre cambios en el estilo de vida y después de ahí le damos las terapéuticas adicionales, ¿sí? La base del tratamiento en ese momento, 2006, era cambios en el estilo de vida más metformina. Y esto va a seguir durante los siguientes 20 años hasta ya muy cerca de este año, 22, cuando la metformina deja ese papel tan preponderante. El paso 2 eran terapias que generaban insulina y entonces ustedes pueden ver que podías tener la insulina misma o le das las sulfonilureas, que ya no son todas las que había antes, la glibenclamida ya no existía, pero la glipizida y este tipo de cosas están. Después de ahí otros medicamentos como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, podía ser el primer GLP-1 que ustedes pueden ver aquí, es ¿sí? El GLP-1, el primerito, la primilitina, las glinidas, ¿sí? Y las pioglitazonas, ¿sí? Aquí en este 2006 ya se habla de todo ese tipo de cosas y la estrella de todo esto, ¿cuál se imaginan ustedes que era? Al fin está fácil de leer ese, ¿sí? Pues fíjense que ustedes que las glitazonas eran el campeón del mundo en ese momento, ¿sí? Ahí lo que decían es, de lo que se trata es de que bajemos a una glucosilada menor de 7, ¿sí? Y entonces, bueno, pues las alternativas que tenemos son o le damos insulina directo o le damos medicamentos que podrían generar, que fueran secretagogos, ¿sí? Eso sí, siempre iniciar con metformina, siempre. Y entonces, bueno, pues, ¿cuál era el más adecuado para ese momento? Ahí lo pueden ver ustedes. Las glitazonas. En ese momento las glitazonas eran las reinas. Pasó el tiempo y entonces nos dimos con la cabeza cuando empezamos a ver que las glitazonas no eran tan inocuas, al menos en guías, y con una evidencia clarísima. Y por supuesto las sulfonilureas que seguían teniendo algún papel, pero que tenían un problema grave de hipoglucemia, ¿no? Los riesgos de hipoglucemia eran importantes. El problema con las glitazonas es que sí podían ser efectivas, pero eran caras, y entonces todo esto formaba parte de los algoritmos, ¿sí? En el 2006, que fueron 2 años, o sea, en este momento, ¿sí? Como ustedes pueden ver, bueno, pues hay múltiples pasos que hay que seguir, pero el resumen de este algoritmo al final del día es, si usted tiene más de 7 y no logra, entonces, y no lo logra con estilo de vida, no lo logra con metformina, lo que tiene que hacer es dar un medicamento adicional. Le sugerimos pioglitazonas. No use sulfonilureas porque tiene mucho riesgo de hipoglucemia, no use el GLP-1 porque todavía no hay gran evidencia, entonces por lo tanto las glitazonas en ese momento era el rey de la cancha. En el 2008, que avanzó rápido esto, porque aquí sí hubo cambios muy importantes, el estilo de vida y la metformina continuaban, pero todavía no había mucho que agregar. Ustedes pueden ver ahí, ¿sí?, que el cambio verdaderamente importante fue la sitagliptina. Aquí está abajito, ¿sí? No se alcanza a ver muy bien, pero bueno, estos son imágenes directas de todos estos artículos de ese momento. Y entonces la sitagliptina hace su aparición. La sitagliptina que sí fue posteriormente y que ha sido un cambio cuántico en cómo tratar a la diabetes.
Para el 2009, ¿sí? Vean ustedes, de esa sitagliptina, ¿sí? Ya empieza a tomar relevancia, ya se habla de los GLP-1, aquí están los GLP-1, ¿sí? Y además de eso están los DPP-4, ¿sí? En el 2009 apenas es cuando empezamos a hablar de DPP-4, hablamos en ese momento de la sitagliptina, de los GLP-1, pero todavía no había el impacto que tienen en este momento. Si ustedes lo recuerdan, la mayoría de las pláticas sobre diabetes que tenemos es simple y sencillamente hablar de GLP-1, de DPP-4 y de los que todavía no han aparecido en el 2009, pero que en los años siguientes aparecerán. Doctor Salgado, está en los ya se me acabó el tiempo. Finales. Sí, yo sé, era demasiado ambicioso de dar las 3 guías, pero terminaré esta rápidamente. Y entonces, ¿cuántos minutos me quedan, doctor? ¿Como 3? 5 minutos si lo logramos. Entonces, vean ustedes, en el 2009 tenemos este tipo de consenso, me voy a pasar un poco más adelante. Entonces, para el 2012, esta es una parte importantísima. Dele atención respetuosa, escuche a su paciente. Y entonces empieza a hablar de esto que es el manejo de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2 y cambia todo. En el 2012 cambia la vida del diabético. Pasó de un centro de bajemos la glucosa a veamos al paciente. Eso fue muy importante para el diabético. Entonces vean ustedes cómo, si ya no lo logramos, pues aquí nos quedaremos, pero vean cómo el tipo de terapéuticas que se le daban al paciente diabético tenía que ser más cercana, más poderosa, más estricta o menos estricta, de acuerdo a la característica del paciente, ¿sí? Y entonces estas características llevaron a que vean ustedes todo el tipo de medicamentos que tenemos ya ahora y el desarrollo de insulinas que tenemos, ¿no? O sea, impresionante el desarrollo de todos los, o sea, Lispro, en fin, todas las que decían, la glargina, la insulina glargina y todas esas insulinas que en el 2012 estallan junto con los DPP-4 que ya eran muchísimos, ¿sí? Con el GLP-1 que ya estábamos en 2, las glitazonas que seguían estando por ahí. Vean cómo el manejo era ya, sí, dele cambios de vida, dele metformina y elige el medicamento que quiera. Y vean acá, esta parte es interesantísima porque ahí lo que decían era cuánto costaba, qué riesgo de hipoglucemia tenía, qué edad tenía, qué peso tienes, cuántos efectos secundarios había, en fin, todo este tipo de situaciones que hacían ya que hubiera muchísimas alternativas para el paciente, ¿sí? Se hablaba también de la cantidad de dosis de insulina que había, como más complejas, menos complejas, el mismo esquema que les presenté, qué tan pegado nos teníamos que estar del paciente. ¿Por qué? Porque eso hacía un cambio importante, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues todo esto continuó con algunos cambios mayores o menores, ¿sí? Y este punto al que quería llegar. Los pacientes son el centro de las cosas, ¿no? Y aquí es cuando cambia, en 2018 todo cambia para el diabético ya evidente, ¿sí? Ya evidente, tienes que hacer un programa de tratamiento, tienes que estar pendiente con él. Tratar un diabético tipo 2 ya no es a distancia, tiene que ser cercano, porque se sabe que esos pacientes requieren mucho apoyo, ¿sí? Y la barra de los 75 años. Si tiene más de 75, el hombre no se va a morir de diabetes, se va a morir de cualquier otra cosa, hasta de vejez tal vez, igual que nos va a pasar a todos. Algún día, ojalá deseo que para todos sea dentro de 3,000 años. Pero esa es una realidad. O sea, la barra es a los 75, bájale a esa cercanía del tratamiento porque el paciente necesita calidad de vida. Lo importante para el diabético no solo es bajarle la glucosa, es ver al paciente, es ver su calidad de vida. Vean cómo el esquema de tratamiento se hace bien complicado, ya se divide si tienes riesgos altos, riesgos bajos, si tienes problema renal, si no tienes problema renal, si tienes problema cardiovascular, si no tienes problema cardiovascular. Entonces se vuelve mucho más complejo, pero mucho más personalizado, que esas son hacia donde va la medicina. Hay muchas formas, cada uno de ellos es
algoritmo de tratamiento para cada tipo de persona sugerido, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué les digo? En el 2019, a Dios gracias, tienden a hacer las cosas un poquito más sencillas, y de lo que se trataba acá simplemente era decir que los dos medicamentos realmente importantes eran GLP-1 y SGLT2. Eso se convirtió. Más todas las insulinas, y la metformina deja de tener ese papel tan importante como se tenía, ya no como medicamento de primera línea, sino como medicamento opcional, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Se me queda en el tintero y espero volver a dislipidemias, que es bien interesante también, pero no lo quería decir porque la verdad es que dislipidemias habla de tabaquismo y yo sí fumo. Entonces, la verdad, no quería hablar de ese. Yo les agradezco mucho la atención, de verdad ha sido maravilloso. Les recuerdo que vamos a tener el Congreso Nacional de Medicina Interna del 23 al 26, pueden llegar desde el 22, como dice ahí, en Mérida, Yucatán, México. Y muchísimas gracias a ustedes, hermanos peruanos, por su atención y todo lo recibido. Muchas gracias, doctor Salgado. Queda para un futuro la parte de dislipidemias. Realmente era muy ambicioso poder, en la historia, en los últimos 45 años, y el core, la meta de la charla de Juan Luis ha sido esa, mostrar cómo en los últimos 45 años han cambiado estas guías u orientaciones, como yo prefiero llamarlas, en relación al diagnóstico, al manejo inicialmente todo era cifras, bajar cifras solamente, después se aunó factores de riesgo que son muy importantes, y lo último que se ha centrado en el paciente, todo eso. Lo importante y lo que no debemos perder de vista es que sigue siendo importante bajar las cifras. Eso sigue siendo algo que no ha cambiado en el tiempo. Lo que ha cambiado en el tiempo son las diferentes metas de bajar las cifras y de iniciar tratamiento, pero ese es el core de este asunto, ¿no? Y quiero pedirles a ustedes, si quieren hacerle preguntas al doctor Salgado, por eso es que tuvimos que cortar para tener eso, por lo menos estos 5 minutos, pero les voy a pedir que sean muy cortas las preguntas y muy cortas las respuestas. Gracias. Eso va a ser más difícil. ¿Alguna pregunta? Aprovechen, este es el momento más importante de todas estas conferencias. Por favor, doctor Parodi. Bueno, muy breve, doctor Salgado. En la parte final de la historia de la hipertensión, creo que hubo una revolución y un pateado del tablero con el estudio Sprint y la guía de los americanos, el Colegio Americano de Cardiología, el American Heart, con respecto al resto de las sociedades en cuanto a definiciones de presión, tratamiento, etcétera. ¿Alguna reflexión al respecto? Sí, sin duda. El punto de las cifras es claro, sí, o sea, ahí ha habido una discrepancia, cuándo tratar y dónde empieza la hipertensión. Estoy completamente de acuerdo, sí. Sin embargo, había que buscar alguna, ¿no? Yo les mencionaba que los diferentes países y las diferentes regiones del mundo tienen sus guías, y eso es uno de los factores de confusión para el médico actualmente. Latinoamérica también tiene sus guías, y en diabetes tiene ALAT, su guía para diabetes mellitus, y Latinoamérica también tiene RELATA para hipertensión arterial. Pero esto todo tiene que ser visto en el concepto de si son aplicables o no a los países donde uno practica la medicina y a las poblaciones. Por lo tanto, vuelvo a insistir, las guías solamente son factores de orientación para las decisiones que ustedes tomen en relación al medio donde viven y centrada sobre todo en el paciente. Creo que por ahí hay alguna otra pregunta. Y yo creo que lo que es muy importante es lo que dijo el doctor Penny. Hay que bajar las cifras. O sea, si están altas, ustedes deciden dónde los quieren poner su ratio. Ustedes dicen que es en 100, pónganlo en 100, pero bájenlas. Doctor, por favor. Sí, buenas tardes. Felicidades, doctor Salgado. Yo quisiera hacer un comentario rápidamente. Yo soy maestro de pregrado y de posgrado en una universidad en México, y les digo mucho a mis alumnos que si quieren ser exitosos en su práctica clínica, deben de conocer muy bien diabetes, hipertensión, hiperlipidemias y obesidad para lograr el éxito en nuestro manejo de nuestros pacientes,
que la mayoría de ellos, el 80%, probablemente vayan a caer en esta categoría. Y finalmente, nada más preguntarle rápidamente si nos puede decir en 30 segundos cuáles son las metas actuales para en las hiperlipidemias, por favor. Las metas actuales, las actuales para la hiperlipidemia es bajar el LDL abajo de 55 y el colesterol no HDL abajo de 85. ¿Sí? Son bien ambiciosas. Hubo un momento en que se pretendió darle estatinas a todo el mundo, Actualmente ya eso ya no es, pero la meta actual es abajo de 55 de LDL, que es una cosa muy ambiciosa, ¿no? Lo que sí es muy importante, igual que en las otras guías, es con las de dislipidemias, es que hay que dar tratamiento siempre que el paciente tenga factores de riesgo cardiovascular y que debe ser intensivo cuando buscas más de una reducción del 50% en el supuesto de que los pacientes ya tienen una enfermedad aterosclerosa establecida. Y que las personas que están entre 40 y 70 y tantos años o 60 y tantos años deben de tener un tratamiento un poco más moderado, ¿no? Porque sobre todo con la llegada de ezetimiba, de anticuerpos monoclonales, y ahí vienen 2 o 3 más para las guías 22, la cosa de lo que se trata es de que el tratamiento tenga menos estatina y más otros medicamentos derivados de los efectos secundarios tan severos que se han presentado. Yo quisiera finalmente recordarles algo que es muy importante. A pesar de todo este gran esfuerzo mundial que tenemos en el desarrollo de estas guías u orientaciones, no tenemos resuelto el problema de la hipertensión arterial, no tenemos resuelto el problema de la diabetes mellitus, no tenemos problema resuelto en relación a dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. Eso habla de fracaso. 20% o menos de todo el universo de hipertensos realmente están controlados. Y en los trabajos sobre diabetes es alrededor 1 de cada 3 diabéticos está adecuadamente controlado en base a las cifras de hemoglobina glicosilada, y mucho menos los problemas de pacientes con dislipidemia, no solamente en problemas de prevención primaria y secundaria. Eso es todo un reto. Sí. Y es increíble que tengamos cifras tan altas todavía de todos los problemas, de todas las consecuencias de las enfermedades y complicaciones relacionadas a hipertensión, a diabetes y dislipidemia. Sí. Está demostrado, las 3 guías lo dicen, y no porque sean las guías, pero las 3 guías dicen que de lo que se trata es hacer prevención primaria. Hacer prevención secundaria es más sencillo, darles tratamiento y listo. La prevención primaria, iniciando desde promoción de la salud, es muy relevante, muy relevante para diabetes, para hipertensión, para dislipidemia. Es la piedra angular, no es el medicamento, la piedra angular es la información. Entonces creo que este tipo de esfuerzos podría ser una cosa latinoamericana bien interesante porque, como yo decía al inicio, a pesar de todo esto que hemos hablado y que yo no logré mi objetivo de las 3 guías, pero voy a tratar en un futuro de lograrlo, la gente por enfermedad cardiovascular sigue muriéndose igualito y sigue siendo la primera causa de muerte en todo el mundo. No importa si industrializado o si desarrollado o pobre o rico. Queremos agradecerle al doctor Juan Luis Salgado por este viaje en el tiempo, que ha sido muy ilustrativo para todos, y esperamos tenerlo acá en Lima nuevamente o en cualquier otra parte del Perú en un futuro cercano. Muchas gracias, Muchas gracias a todos, y los invito a los 3 simposios siguientes que van a haber, y sigue el simposio de Pfizer. Muchas gracias a todos.